Listo, creo que sí, ¿verdad? ¿Ahí la ven? Sí, ahí Listo, ya se Diana. ve muy bien. Perfecto. Bueno, pues no sé si Brenda querías comentar algo antes de iniciar o empezamos con el webinar el día de hoy. Gracias, Diana. Pues buenos días a todos y todas. Va a estar muy interesante lo que vamos a platicar el día de hoy. Esperamos que nos acompañen hasta el final. Y pues bueno, adelante, Diana. Perfecto. Bueno, pues el día de hoy queríamos compartirle este tema que es muy importante, sobre todo porque a lo mejor el boom de la norma 035, que como ustedes sabrán se publicó el 23 de octubre del 2018 y a partir de ahí como que se generó mucha expectativa al respecto sobre qué cosas venía a regular la norma, que a lo mejor era un tanto confuso, que eran temas muy subjetivos, difíciles de medir, o que a lo mejor todo era completamente en contra del patrón, ¿no? Había como muchos mitos alrededor. Después nos empezamos a enfocar a trabajar en lo que era implementarla, llega la pandemia, cambian las prioridades y el escenario sobre lo que teníamos que poner principal atención y eso obviamente, bueno, pues genera cierta confusión sobre, pues ahora cómo avanzamos, ¿no? ¿En qué punto está mi empresa con respecto a lo que requiere o requiero cumplir para estar 100% alineado a lo que la Secretaría del Trabajo solicita? Y también, bueno, ¿cómo puedo darle continuidad si es el caso de que mi empresa ya la implementó, pero que sigue ahora, ¿no? O ya terminé, ya esto fue todo. Entonces es parte de lo que hoy les vamos a compartir en este webinar. Por ahí Ricardo nos va a estar apoyando con el chat. Si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden dejar ahí. Al final de la presentación vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, pues vamos a iniciar. La primera parte es hacer un pequeño recuerdo de qué es la norma 35. Para muchos de ustedes yo me imagino que son especialistas de recursos humanos, gente que está trabajando en temas de desarrollo organizacional, que normalmente han sido las áreas donde se desarrolla, donde se le da seguimiento a la norma, y tal vez esto ya lo sepan, ¿no? Pero para los que a lo mejor ya se nos había olvidado, ¿cuál es el objetivo de la norma 035? Tal cual es establecer los elementos para identificar cuáles son los factores de riesgo psicosociales, que las empresas los analicen y establezcan medidas de prevención para ellos. Con esto se busca crear entornos organizacionales favorables, es decir, espacios de trabajo saludables, que sean seguros para la gente, donde los trabajadores se puedan desarrollar profesionalmente, pero también tengan un ambiente de trabajo pues armónico, donde no nos pese ir a trabajar, ¿no? Entonces, ese es el escenario ideal y ese es el objetivo primario de la norma. Ahora, si hablamos sobre los riesgos psicosociales, hubo ciertas dudas sobre realmente qué eran los riesgos psicosociales. Y en la norma 035 vienen algunos ejemplos, como lo es, por ejemplo, trabajar en un lugar que es peligroso, que es inseguro, que es antihigiénico, o tener altas cargas de trabajo de manera permanente, eso es un riesgo psicosocial. El no recibir reconocimiento sobre mi trabajo, no saber si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. También el tener un mal liderazgo, si mi jefe tiene un mal liderazgo hacia el equipo, eso genera un riesgo psicosocial y el trabajador que está expuesto a esas condiciones de manera permanente puede generar un estrés prolongado, que digamos en nuestra pirámide que vemos aquí en la pantalla, es el siguiente nivel. Cuando el trabajador empieza a estar expuesto constantemente a ese riesgo psicosocial, empieza a generar estrés prolongado y entonces empieza a sentir desmotivado, no le gusta el trabajo, empieza a pensar que no está logrando nada, ese sentimiento de pérdida de logro desmotiva a la gente, le quita las ganas de trabajar, iniciativa, ¿no? Eso se va haciendo a un lado porque ya no estamos conectados con el trabajo y claramente también hay un agotamiento tanto físico como emocional, ¿no? Es muy común que probablemente digamos, no, ya no es domingo, pero ya no quiero que sea lunes porque no quiero ir a trabajar. Y tal vez eso nos puede pasar pues una vez cada cuánto, ¿no? Pero cuando eso es permanente, ya entonces estamos en una condición que no es normal, es decir, estamos expuestos a esos riesgos psicosociales y ya nos están afectando. Ahora, si ese estrés prolongado se mantiene durante cierto tiempo, el siguiente nivel, la escala va a ir aumentando y entonces va a haber un deterioro cognitivo y un deterioro emocional.
Cuando decimos deterioro cognitivo es porque al trabajador seguramente le va a costar mucho más trabajo concentrarse, resolver problemas, esos talentos que pueda tener, esas habilidades, es más probable que cometa errores, que se sienta más inseguro al tomar decisiones, aunque probablemente sepa, pero no se siente en un ambiente que lo proteja, ¿no? Y aquí podemos empezar a dudar de la capacidad del trabajador cuando tal vez sí está ahí, pero las condiciones que lo rodean no están siendo tan favorables. Y el desarrollo, bueno, el deterioro emocional, pues también va muy ligado ahí. Tal vez es gente que está mucho más reactiva, que está mucho más sensible a cualquier comentario y reacciona de manera muy agresiva, que puede estarse peleando con otros compañeros, gente que ya está predispuesta o demasiado vulnerable ante cualquier comentario. Puede ser también que sea parte de este deterioro emocional. Si esto no hay, si nosotros no nos damos cuenta de que estamos en esa mecánica y que la bola de nieve va creciendo, vamos a llegar al punto del burnout, donde prácticamente es muy difícil volver atrás, ¿no? Estamos, como dicen, estamos quemados, ya es muy complicado que un trabajador que llegue a ese nivel de desgaste pueda tener, digamos, después un desarrollo favorable para la empresa. Lo más común es que esas personas decidan o la empresa decida terminar la relación laboral con ellos porque estas afectaciones, estos errores les empiezan a costar, o que el mismo trabajador decida pues dejar de trabajar, ¿no? Buscar otro ambiente de trabajo porque ya no está motivado y ya no está conectado con el trabajo, ¿no? Entonces, esta es la escala en como ese riesgo psicosocial que podríamos decir, no, pues la carga de trabajo a todos nos pasa, es cierto, sabemos que pues, todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener altas cargas de trabajo. Es como de ser un riesgo, que es la base, ¿no?, de nuestra pirámide, cómo puede ir escalando hasta llegar al punto en el que ya perdemos a lo mejor un trabajador que era muy talentoso, pero las condiciones que lo rodeaban no fueron las favorables para que ese talento siguiera dando, o siguiera siendo productivo para nuestra empresa, ¿no? Entonces, antes de continuar, quisiéramos hacerles esta pregunta. ¿En qué etapa está mi empresa con respecto a la norma 035? De aquí vamos a poder identificar cuál es el semáforo o cuál es el punto donde ustedes, la mayoría de ustedes, se puede encontrar y ubicar cuáles son las siguientes etapas que continúan o cómo pueden seguir dándole continuidad a su proyecto con respecto a la norma 35. Entonces, aquí Brenda va a compartirles una preguntita. ¿Quieres que deje de compartir pantalla, Brenda, tantito? Sí, Diana, por favor, muchas gracias. Bueno, pues para ver este tema de en qué etapa estamos con respecto a la norma 035, ahí me parece ya que estoy proyectando mi pantalla. Les dejé por el chat una liga, un link o un código QR para que puedan escanearlo desde su celular o bien ingresar directamente dando clic en el link y ahí mismo en la computadora pueden contestar. Nos gustaría hacer como un pequeño sondeo para ver en qué etapa estamos. Puede ser a lo mejor estamos apenas en el diseño de la política, de la norma 035, o estamos alineando las prácticas que hoy en día hacemos con respecto a la norma 035, o ahorita estamos promoviendo la campaña de las políticas, o ya estamos haciendo el diagnóstico, es decir, levantando las encuestas. ¿Cómo es que estamos hoy en día? Entonces, ahí por favor apóyenos a colocar en qué etapa se encuentran. Aquí veo una persona que ya contestó. Si me apoyan los demás a ir contestando, ahí poco a poco se va llenando. Otra vez les digo, en el chat de esta reunión hay un link o hay un código QR, como se les haga más sencillo contestar. Vamos a dar un minutito para que conteste todo el grupo. Ya llevamos 6 personas que contestaron. Los demás, si gustan indicarnos en qué etapa se encuentran. 8 personas. Y veo que están como en las etapas medulares de la norma, tanto en el diagnóstico, que son las encuestas, como presentación de resultados,
el diseño del programa, que es lo que sigue con la norma. Entonces es interesante cómo están los resultados. Ya hay 11 personas registradas. 13. Catorce personas llevamos ya. Muy bien. Diana, si nos quieres ayudar a explicar de qué se tratan cada una de estas etapas para que podamos ubicarnos un poquito mejor. Sí, claro. Por ejemplo, en esta gráfica de pastel que vemos ahí, la etapa, digamos, que va al principio, es esta campaña de comunicación de la política, es la que está como en color naranja o salmón, que prácticamente, decíamos, la política es como tu columna vertebral sobre cómo te vas a comprometer. Entonces, la gente tiene que conocer esos compromisos que tú pones como empresa, que tal vez ahorita con el contexto de la norma fue más difícil. Antes probablemente haces una reunión, exponías la política y cubrías esa parte. Ahora es como todo otra logística, pero es uno de los puntos principales para darle proyección a lo que es la norma 35. El diagnóstico de los factores de riesgo, tal cual son las aplicaciones de las encuestas. La guía 1, la guía 2, si es el tamaño del centro de trabajo de menor de 50 personas, o la guía 3, que es cuando el centro de trabajo es de más de 50 personas, ¿no? Entonces, esta parte del diagnóstico también se volvió, y se los digo en experiencia propia, nosotros que somos una consultoría y que lo hacemos con muchas empresas, hemos trabajado con más de 50 empresas la implementación de la norma, cambió mucho la dinámica porque ahora 100% todo fue en línea y el seguimiento pues se volvió más lento, ¿no? Hay que estar dándole constante chequeo a las personas para que lo contesten, recordando. Yo creo que por eso tal vez tenemos la mayor parte de la población, de las personas que contestaron, que están en ese punto. La validación de los niveles de riesgo, tal cual aunque no es un requisito por norma, nosotros lo recomendamos mucho porque es el darle el sentido a los resultados. Es decir, ¿por qué la gente ve esos riesgos? ¿Por qué la gente está percibiendo esas afectaciones? Y eso no lo podemos saber con una encuesta. Eso solo se puede saber a través de una entrevista, una plática, sí, cara a cara con el trabajador para poder conocer esos riesgos. Después viene la presentación de resultados, que también ahí está la mayoría de la población, y yo creo que aquí se están enfrentando a varios retos. ¿Cómo le digo a lo mejor a la dirección o cómo le digo a los gerentes que la gente está opinando eso, ¿no? Porque no siempre estamos abiertos, y ahorita les voy a platicar algunos, más adelante en la presentación, algunos de los retos y el cómo nosotros hemos abordado esa negación que es natural en las personas, ¿no? Y el diseño del programa de intervención. Pues si mi centro de trabajo sale evaluado de tal manera, ¿qué voy a hacer hacia adelante? ¿No? La norma 35 no terminó con la aplicación de las encuestas, esto apenas comienza. ¿Y qué estrategias son las más convenientes para mi centro de trabajo? Que también ahí veo que está la mayoría de la población que nos está ayudando a contestar en este momento. Entonces, si te parece bien, Brenda, regresamos a la presentación y les vamos platicando de las etapas que nos pide cumplir la norma 35. Les voy a presentar nuevamente y me dicen si ahí se ve. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve, Diana. Perfecto, muchas gracias, Ricardo. Ahora, de los requisitos de la norma, tal cual, la norma 035, el documento que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, trae 9 requisitos por cumplir para todas las empresas, ¿no? Número 1 es que tenemos que tener una política, que veo que la mayoría de ustedes ya tienen ese documento creado, pero están en la etapa de difundir, de comunicar, que es parte del requisito que tenemos que hacer. Esta comunicación tiene que ser a todos niveles, todos los trabajadores deben de escuchar
cuál es el compromiso de nuestra empresa para prevenir esos riesgos psicosociales y también cómo ellos se comprometen en no provocar esos mismos riesgos, ¿no? Lo ideal ahí es que generen listas de asistencia, la firma del trabajador, el encabezado de la lista de asistencia es muy importante, de que diga cuál es el objetivo de esa reunión, de esa charla, aunque sea virtual, pero que se tenga una evidencia documental de que se comunicó. El siguiente requerimiento, la siguiente obligación es implementar y apoyar estrategias que prevengan los riesgos psicosociales. Que aquí es algo que a lo mejor era confuso porque decíamos, bueno, a lo mejor todavía no sé cuáles son los riesgos que tengo en mi empresa, pero todas las empresas con las que hemos trabajado, al menos nosotros en Punto Central, ya tenían cosas que hacían antes y que ayudaban a prevenir los riesgos psicosociales. Más adelante les voy a platicar de ese análisis de prácticas actuales que nosotros hacemos, pero que es recuperar lo bueno que ya hacías, que a lo mejor no sabías que prevenía riesgos psicosociales, pero que ya lo tienes, ¿no? El punto 3, identificar y canalizar para su atención a los trabajadores que sufrieron un evento traumático severo. Aquí es donde aparece la aplicación de la guía 1, que decíamos, esta guía 1 sí tenemos que tener conciencia de que principalmente está dirigida para los trabajadores que tuvieron un accidente laboral grave, que estuvieron en riesgo su vida o su salud por una actividad del trabajo. Tenemos que evaluarlos y tenemos que canalizarlos con algún psicólogo clínico o psiquiatra para que valide si tienen algún tipo de secuela o trauma por ese evento traumático. Punto 4, informar a los trabajadores sobre estas medidas que ya tenemos, que una buena práctica es hacerlo en el mismo momento que estamos comunicando la política, ¿no? Es decir, bueno, yo me comprometo en esto, pero también hacer un poco el ejercicio de que la gente recuerde qué cosas ya está haciendo la empresa que pueden estar alineadas a los compromisos que pusieron en su política, ¿no? Y contar con mecanismos para canalizar denuncias y quejas. Muchas empresas nos ha tocado ver que ya tenían a lo mejor un buzón de quejas, ¿no? Pero a lo mejor es un buzón de quejas para clientes. No teníamos un buzón de quejas interno donde nuestros trabajadores puedan comunicarse. Ahora, a lo mejor existe, pero la gente nos pasó mucho, nos decía, pero no tenemos ninguna queja, tenemos 2 años o más tiempo que no hemos recibido ninguna queja. Pero el que no recibas quejas no precisamente quiere decir que no haya situaciones de riesgo. Tal vez puede ser que la gente no confía en los mecanismos de denuncia y ese es el punto que tienes que reforzar, ¿no? Estos 5 requisitos tenían que ser cubiertos para octubre de 2019. Por lo que veo, algunos están en la etapa de comunicar política, que sería como el punto 1, y la parte del diagnóstico, que puede ser el punto número 3, donde aplicas la guía de referencia 1, ¿sale? Ahora, estos 4 requisitos, estos 4 requerimientos son los que tuvimos que haber terminado de cumplir en octubre de este año, 2020. Y era aplicar las evaluaciones, tanto guía de referencia 2 o guía de referencia 3, dependiendo, decíamos, el tamaño del centro de trabajo. Ahí veo que también están muchos de ustedes. Un tema complicado es el seguimiento con el personal y sobre todo porque probablemente hay muchos que no tengan en este momento acceso a una computadora, gente tal vez de nivel operativo, gente que no está acostumbrada al uso de computadora o que incluso, digo, Brenda nos va a platicar más adelante, pero con Analytics, que es la plataforma que nosotros utilizamos para lanzar estas encuestas de la norma 35, lo puedes contestar desde tu celular. Pero pues a veces hay personas que están en ciertas poblaciones donde no tienen acceso a internet de buena calidad, nos ha pasado mucho. Y ahí sí tuve que cambiar la dinámica, porque prácticamente es aplicárselo persona a persona, casi que Recursos Humanos tenga una computadora o una oficinita fuera de su área de trabajo, ¿no? Y esté pasando a los colaboradores que están en esa condición a contestar la encuesta. Aquí fue muy importante para los centros de trabajo que tienen más de 50 trabajadores poder utilizar la muestra que sugiere la norma, sobre todo en el contexto actual donde no tenemos acceso tan fácil a nuestra gente, ¿no? Entonces, si podemos recurrir a utilizar la muestra, pueden hacerlo, ¿no? Ahí viene la fórmula para calcularlo. Por ejemplo, el caso que mostraba la norma es si un centro de trabajo tiene 100 trabajadores, probablemente la muestra te pida solo que apliques a 80. Entre mayor sea el tamaño de tu centro de trabajo, menor es la cantidad que tienes que aplicar. Entonces, es una buena estrategia por el contexto en el que estamos viviendo.
Después es aplicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas para la gente o que tuvo un evento traumático o que nos comentó haber sufrido temas de violencia laboral. Y esto, sobre todo, lo tiene que hacer un psicólogo clínico, alguien que tenga el expertise para diagnosticar si esa persona, por la situación que vivió, está teniendo algún trauma o alguna secuela que hoy en día le afecta hacer bien su trabajo. Si detectamos que hay un trabajador en esa condición, lo ideal es o brindarle el permiso o el espacio para que pueda ser atendido con las instituciones médicas que ustedes trabajen, o si la empresa está en esas condiciones, hay muchas que tienen ya esa prestación, ¿no?, a través de un tercero donde se les brinda el apoyo psicológico o soporte psicológico para que salgan adelante. Hay que llevar registros de todo lo que se hace, por eso les decía, todo lo que podamos hacer de reuniones o comunicados tiene que ser documentado, porque la norma se va a evaluar o va a ser auditada 70% a través de documentos, y el plan de acción, que también ahí la mayoría de ustedes estaban en esa parte. Bueno, ¿qué vamos a hacer con los resultados que tenemos? Y hay ciertas buenas prácticas que podemos implementar dentro de nuestro programa, que tenemos que ser muy realistas de lo que podemos cumplir, porque si no también ponemos a lo mejor estrategias que son muy ambiciosas y no las llevamos a cabo, nosotros mismos nos vamos a estar poniendo la soga al cuello, ¿no? Pero esas estrategias las vamos a platicar más adelante para que si algunas de ellas les funcionan, las puedan tomar para la implementación de sus planes de acción. Entonces, estos son los requisitos que tenemos que cumplir y veo que ustedes se encontraron principalmente en 3 de ellos, ¿no? Ahora, uno de los puntos medulares y donde la mayoría de ustedes estuvo, creo que era el 29%, es en la parte del diagnóstico, que aquí sí quisimos hacer como un repaso más detallado, porque la guía de referencia 1, aunque si bien nos lo pidieron cumplir el requisito al 100% en 2019, esto es algo que no se detiene, es decir, no porque la apliqué en 2019 o antes de esa fecha ya no la tengo que volver a aplicar. La guía 1 se tiene que aplicar cada que suceda un evento traumático severo. Esperemos que sean lo menos, pero se tiene que aplicar cada que un trabajador sufra algún accidente o alguna situación donde estuvo en riesgo su vida o su salud, ¿no? Por ejemplo, ahora con el contexto del COVID, sí sucedió que muchos clientes nos preguntaban, oye, es que el trabajador pues se enfermó y estuvo grave, ya regresó, pero lo vemos que a lo mejor tiene ciertas secuelas o tiene algún miedo para poder interactuar con la gente, estar en espacios donde a lo mejor hay un poco más de personas. Esos casos, aunque propiamente pudiera ser que el contagio no fue culpa de la empresa, sí recomendamos aplicarles la guía 1 como para poder identificar si realmente hay un trauma que pueda ser atendido o que pueda dar la empresa el apoyo para que se mejore la situación del trabajador, ¿no? La guía de referencia 2, decíamos, eso es para los centros de trabajo de menos de 50 trabajadores. Aquí el tema es que sí o sí tenemos que aplicar a toda la población encuestada. Aquí no podemos utilizar muestra porque nuestro centro de trabajo es pequeño, ¿no? Relativamente es pequeño. Pero aquí sí tenemos que buscar la forma en que nuestra gente conteste al 100% y poder identificar los riesgos de manera puntual en esos centros de trabajo. Y la guía de referencia 3, aquí es donde nos permiten el uso de la muestra, que yo les decía, nosotros nos hemos apoyado bastante de Analytics, porque cuando hemos tenido, incluso tenemos empresas donde hay más de 1000 personas que hay que evaluar y ha sido complicado poder contactar a todos de inicio. Pero bueno, cuando lo haces a través del correo o del celular y das seguimiento de esa forma, avanzas mucho más rápido, ¿no? ¿Cómo califica la norma estas encuestas? La gente opina o percibe muchas cosas, pero cómo esas percepciones tienen un resultado final, que es el que ustedes van a conocer. Este es el semáforo. Tal cual, el escenario ideal es que nuestra gente perciba riesgos nulos, es decir, no lo hay, no existen en el centro de trabajo, o riesgos bajos. Probablemente existen de manera ocasional, pero no afectan mi desarrollo personal, ni profesional, ni mi desempeño en el trabajo, ¿no? El escenario donde ya está saliendo de esta normalidad, ¿no?, que vemos en los centros de trabajo, es un escenario donde está un riesgo medio, un riesgo alto o muy alto, donde la gente ya empieza a notar situaciones tal vez con una frecuencia o una intensidad mayor que sí los están afectando. Y no podemos obviar esos resultados, ¿no? El que la gente perciba ciertas cosas, si bien es cierto, digamos, es
su opinión, ¿no? Pero cuando esa opinión se refleja en otras personas más, hay cierto rasgo de verdad que tenemos que indagar nosotros. Entonces, con este semáforo nosotros tenemos que tener claro que si obtenemos resultados a partir del color amarillo, tenemos que hacer una medida de prevención, ¿no? Por eso decíamos, ¿cómo vamos a tomar decisiones para crear los planes de acción, que es una etapa donde ustedes están? Teniendo claro eso, que los colores, el riesgo medio, alto y muy alto, ya nos implica establecer medidas de prevención. ¿Qué tan complejas son esas medidas? Eso ustedes lo van a determinar. La norma ahí da completa libertad a las empresas, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo de uno de esos reportes que, digo, nosotros manejamos esta plataforma y así es como lucen. Tal vez ustedes tengan alguna otra herramienta. Si no la han utilizado, les recomiendo Analytics. Pero aquí, por ejemplo, podemos ver, digamos, en estas gráficas que nuestro tema más importante o de más alto riesgo es la carga de trabajo, ¿no? Prácticamente un 82% de nuestra población observa riesgos en ese tema. Y en nuestra experiencia, lo que es la carga de trabajo, la jornada de trabajo, la falta de control sobre el trabajo y el liderazgo son los 4 puntos más riesgosos para los trabajadores en el país, podríamos decirlo así, porque hemos trabajado con empresas de todo el país. Sí es cierto que existe esta cultura de pensar que trabajamos más de lo que deberíamos o que tenemos más tareas asignadas de las que podemos resolver, pero sí también es cierto que existe en nuestro país la cultura de que el que trabaja más, el que se queda 12 horas es el que está más comprometido y entonces el jefe pues tiene cierta relación con él, ¿no? Como que empieza a confiar más en ese trabajador, pero no necesariamente las personas que trabajan más horas son las más productivas, ¿no? Pero eso fue una realidad en los resultados. Aquí podríamos decir que el tema principal donde tenemos que enfocar las acciones es la carga de trabajo. Seguramente, cuando nosotros estemos haciendo estrategias en la carga de trabajo, va a haber resultados o, digamos, efectos secundarios, pero positivos en la jornada de trabajo, ¿no? Es lógico, si yo tengo más responsabilidades, tengo que dedicarle más tiempo a mi trabajo, ¿no? Y es probable que salga más tarde y también es probable que a lo mejor no me paguen esas horas extra, ¿no? Entonces, por ahí va la relación. La falta de control sobre el trabajo normalmente está ligada a temas sobre poca oportunidad de crecimiento o también poca capacitación, ¿no? La gente siente que no está siendo capacitada como requiere su puesto, ¿no? Y el liderazgo también vemos que en este ejemplo, ¿no? Hay un indicador importante porque el centro de trabajo no es muy grande, pero sí tenemos 3 colaboradores en un riesgo ya considerable y 2 de ellos ya están en un muy alto riesgo psicosocial. Ahí hay que identificar quiénes son esos 2 trabajadores, en qué áreas se ubican, para saber si es el trabajo con un solo líder, ¿no? O si tenemos que trabajar con 2 o más líderes para poder establecer un programa de desarrollo con ellos. Y la violencia, bueno, pues esa es uno de los factores que sí o sí tiene que ser atendido, incluso dentro de los requisitos de la norma, como vimos, nos pide que tenemos que hacer una validación con ellos porque el nivel de afectación pues es mayor, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los resultados? Y aquí para la gente que estaba en esta etapa de comunicar resultados tal vez es al equipo directivo, a nivel mando medio o incluso al personal, ¿qué pasa con los resultados, no? Nos ha tocado mucho este caso de que comunicamos los resultados. Nosotros normalmente hacemos esa comunicación a nivel directivo y la respuesta de muchos de ellos es como, pero es que la gente, bueno, a nivel directivo y gerencial, la gente está mal, es que la gente no ve todo lo bueno que hacemos, es que la gente no entiende la situación de la empresa, es que la gente, y mucho es este comentario de que la gente no entiende, ¿no? Lo que pasa. Y bueno, también uno como jefe dices, entiendo que pues quiero cuidar a mi empresa, pero cuando esa percepción, que es la opinión de una persona, se repite en más colaboradores, no puede ser un evento aislado, no puede ser un error de que no entendieron la pregunta, ¿no? Cuando esa percepción se repite en varios colaboradores, entonces ya nos están dando un contexto, ¿no? No sabemos si ese contexto es 100% real o no,
pero ya hay un contexto que nos dice que aquí tenemos que analizar esa situación de manera más puntual. Tal vez la parte de las entrevistas, que les decíamos que es una validación que hacemos de los datos, nos puede dar más sustento para presentar esos resultados ante dirección o gerencias, ¿no? Tener esa información del por qué, porque esa va a ser una de sus dudas. Bueno, pero ¿por qué salimos altos en la carga de trabajo? Para eso necesitamos validarlo. O, a ver, esa persona en el ejemplo anterior que tiene el caso de violencia, ¿por qué está diciendo que violencia, no? Bueno, si se hace una entrevista con ese trabajador, se puede saber más a detalle. La recomendación aquí es que ya teniendo este contexto que nos dan, digamos, un grupo de opiniones, un grupo de personas, nos muestra una parte de la realidad y esa realidad se complementa con las entrevistas que nosotros sugerimos como parte de la validación, ¿no? Si bien es cierto que no es recomendable dar, digamos, nombres, áreas o datos muy particulares de qué persona opinó qué, porque también si nosotros mismos conocemos nuestro centro de trabajo y conocemos a nuestros mandos. Si sabemos que esa información puede ser utilizada de manera negativa, es preferible no hacerlo. Por el contrario, si sabemos que la intención es 100% cambiar a lo mejor estas prácticas que tal vez si no nos dábamos cuenta que teníamos, pero cambiarlas para bien de la empresa y de los trabajadores, es conveniente mostrar esos datos al detalle. Para el personal, tampoco es necesario darle santo y seña del por qué salimos así y qué opinan mis compañeros, porque también podemos crear cierta expectativa o ciertos rumores sobre a lo mejor una condición o una situación en la que está pasando la empresa que tal vez no es tan, pues no es tan mala, ¿no? Sí es importante comunicarles, es un requisito de la norma que ellos sepan cómo salió evaluada la empresa, pero podemos ser muy genéricos, ¿no? Tal vez hablarles de cuáles son los 5 dominios que son los más, o con los cuales tenemos que trabajar más en nuestra empresa, platicarles sobre algunas de las medidas que se van a llevar a cabo, incluso que ellos aporten algunas ideas si está en la posibilidad, ¿no? Para mejorar esos factores de riesgo y ya está, ¿no? Tampoco hay que ser como tan abiertos en ese sentido, porque a lo mejor la respuesta que podemos recibir sea un poco contraria a la que esperamos. Ahora, para las personas que nos ayudaron a contestar la encuesta, que veíamos en qué etapa están, nosotros diseñamos este modelo de 8 pasos para implementar la norma 35. Entonces, yo les hablaba, por ejemplo, del análisis de prácticas actuales y su alineación con la norma. Una recomendación que yo les puedo hacer es revisar qué cosas nosotros ya hacíamos antes. Por ejemplo, tal vez ya teníamos o de prevención de accidentes, capacitación en temas de seguridad de higiene, y esos factores nos ayudan en específico al dominio de condiciones del ambiente de trabajo. Si ya las tenemos, solamente hay que alinearlas a la norma, ¿no? Les doy otro ejemplo. Por ejemplo, el tema de las descripciones de puesto. Se puesto y baja de acuerdo a esa descripción de puesto. Entonces, ese documento y esa buena práctica nos sirve para controlar el tema de las cargas de trabajo, que es otro dominio que evalúa la norma, ¿no? O a lo mejor una vez al año, antes del escenario de pandemia, nosotros hacíamos eventos de integración. Eso, por ejemplo, nos sirve para atender el dominio del sentido de pertenencia y estabilidad laboral, ¿no? Entonces, esas prácticas actuales hay que desempolvarlas y alinearlas a lo que la norma nos está pidiendo. Ahora, el siguiente paso es elaborar la política. Una recomendación que también les hacemos es, en la norma viene una propuesta de política, pero hay que ser como muy objetivos en que esa política es ambiciosa porque es muy amplia. Si nosotros o nuestra empresa está en condiciones de cumplirla, excelente, podemos tomarla, pero si no, pues hay que ser más detallados para que podamos hacer una propia política que responda a lo que nosotros sí realmente queremos comprometernos. Comunicar la política, tal cual es hacer estas sesiones. Decimos, podemos ocuparlas para comunicar la política y también para recordar las prácticas que ya tenemos, que es importante que la gente sepa. El diagnóstico son las tres guías, guía 1, guía 2 y guía 3, que muy fácilmente se pueden resolver de manera electrónica, y para estas posiciones donde sea complicado que ellos lo contesten de manera digital, pues sí, tener una estrategia puntual con ellos para que tal vez pasen de 1 a 1 y vayan contestando la encuesta.
validar los niveles de riesgo. La sugerencia es que sea a través de entrevistas, porque es la mejor forma en que la gente se siente escuchada. Y aquí se los decimos también en experiencia propia. Hemos realizado tal vez, no sé, más de 150 entrevistas o un poco más. No, seguramente muchas más, para hacer estas validaciones de niveles de riesgo. Y la gente tiene mucha necesidad de ser escuchada, ¿no? Y cuando además esas entrevistas se hacen por un tercero, la percepción que ellos tienen es que no hay cierto sesgo en nuestra visión, ¿no? Incluso a lo mejor confían en contarte ciertas cosas que a veces tienen temor que la empresa sepa, ¿no? Pero esa validación realmente es lo que da sentido a que ustedes puedan diseñar estrategias muy puntuales y que sí sirvan para mejorar los riesgos. Presentar los resultados, ya lo platicamos hace un momento, diseñar el programa con las medidas de prevención y de control. Sí, también les recomiendo que sea lo más aterrizado posible, lo que ustedes realmente estén seguros que vamos a poder cumplir, porque tenemos que establecer tiempos en que se va a resolver esa medida o se va a atender esa estrategia, quién va a ser el responsable, cómo lo vamos a controlar, e incluso también establecer en qué tanto nos comprometemos a mejorar ese indicador, ¿no? Y la integración de la carpeta de evidencia. Prácticamente eso se hace a lo largo de toda la implementación, pero yo les decía, el 70% de la norma se va a auditar de manera documental, el otro 30% es a través de entrevistas, ¿no? Pero, bueno, ese análisis documental nos conviene irlo anticipando desde que comenzamos a hacer la misma política, ¿no? Ahora, hay algunos ejemplos que nosotros podemos darles sobre mejores prácticas y también errores más comunes que hemos visto en la implementación de la norma 35. Hasta aquí, antes de adentrarnos en las estrategias que pueden ser de utilidad para ustedes, no sé si alguien tenga alguna duda. Ricardo, alguien que nos quiera comentar, o dejamos al final las preguntas. Pues por el momento no tenemos ninguna duda. Igual si a alguien por ahí le va surgiendo algo, pues le invitamos aquí a que nos lo comparta en el chat y poder contestar ahí sus preguntas o dudas. Perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Entonces, ¿les parece? Continuamos para ir avanzando en el tiempo y al final dejamos el espacio para preguntas y respuestas. Algunas de las buenas prácticas que nosotros les recomendamos y que además pueden integrar ustedes en el plan de acción es, por ejemplo, vamos a centrarnos obviamente en las categorías y en los dominios que mayormente salen altos. Yo creo que para las empresas que ya terminaron la aplicación del diagnóstico, que ya tienen resultados, puede que coincidamos, seguramente sí, en que estos resultados también salieron altos con ustedes, ¿no? El primero es la carga de trabajo, ¿no? Esta percepción o estos factores que generan una presión natural, ¿no? O sea, es cierto que yo tengo responsabilidades, pero es una presión extra, ¿no? El que a lo mejor tengo tantas responsabilidades que yo sé que no puedo resolverlas todas, ¿no? Entonces, o esta situación de tener que atender a clientes que son complicados, este estrés por tener que cumplir o tener entregas en tiempos muy determinados, ¿no? O incluso la gente que maneja efectivo también suele tener cargas de trabajo mucho más elevadas. En ese tema, algo que a nosotros hemos considerado que es una muy buena práctica es, por ejemplo, les decía, el caso de las descripciones de puesto. Yo les podría decir que el 60% de las empresas con las que nosotros hemos trabajado realmente tienen una descripción de puesto que la gente conoce. El otro 40% o tienen una descripción de puesto, la cual los trabajadores no la conocen, o de plano no la tienen, ¿no? Que para los fines prácticamente las dos son lo mismo, ¿no? Si la tengo, pero la gente no la conoce, no me sirve de nada, es como si no existiera. Entonces, si partimos de la descripción de puesto, ahí es donde nosotros estamos definiendo qué actividades hace cada puesto dentro de nuestra empresa, ¿no? Evitamos la ambigüedad y evitamos también esta práctica común de que, bueno, es que él tarda mucho tiempo, entonces asígnaselo a otra persona. Es que esta persona es más hábil, pues asígnaselo a... Y de pronto ese trabajador que tal vez comparte el mismo puesto que otros tiene muchas más cargas de trabajo que otra persona, ¿no? Incluso la preparación, si tenemos áreas de servicio a cliente o áreas, a veces pasa mucho, áreas de cobranza,
áreas todos los días o con proveedores o con clientes, tenemos que preparar a nuestra gente. No podemos pensar que ellos ya desde que los seleccionamos tienen las habilidades completas para atender a los clientes. Es muy, o sea, es complicado el tema de manejar las relaciones con las personas. Entonces, hay que darles capacitación, entrenamiento, a lo mejor definir un protocolo de cómo es la atención a nuestros clientes para evitar que existan ese tipo de presiones excesivas por motivos de esas relaciones del trabajo. Y además asegurarnos que la selección que hicimos al momento de reclutar, ¿no? Al momento de contratar personas, pues si es gente que tiene habilidades para atender a otras personas, ¿no? A lo mejor les ha pasado, es como cuando vamos al Seguro Social y decimos, bueno, pero es que a lo mejor la señorita que me está atendiendo, pues no tiene muchas habilidades de servicio al cliente, ¿no? Entonces, puede ser que nosotros mismos estemos haciendo una misión de atención al cliente a alguien que no tiene habilidades para eso. Tanto nos va a ocasionar frustración en nuestros clientes o incomodidad, como también lo estamos poniendo a él en una posición que no está en un estado de flujo, ¿no? Esas son algunas prácticas que pueden incluir en ese tema. Claro que también está el hacer a lo mejor un mapeo de procesos, definir claramente cómo es nuestro proceso de trabajo, y ahí van a detectar dónde hay cuellos de botella, dónde a lo mejor se forman nodos de información, personas que por mí tiene que pasar todo, yo tengo que autorizar todas las decisiones, y eso genera claramente retrasos en algunas áreas que se saturan más, ¿no? Eso nos puede ayudar mucho. Ahora, en el tema de la falta de control sobre el trabajo, principalmente cuando hemos hecho las validaciones, los temas que la gente ubica es que no tienen la capacitación que requieren, ¿no? Y que tampoco hay oportunidades de crecimiento en las empresas. La parte de autonomía, que también le evalúa este dominio, en general la gente sí considera que tiene autonomía para tomar decisiones, pero estos dos puntos sí son importantes, es decir, tenemos que tener una política, diseñar una política de promoción interna, que tal cual es un documento donde podemos definir que cuando tengamos una vacante, recursos humanos, primero va a ser la publicación internamente y que esos trabajadores van a pasar por todos los filtros como si fueran un trabajador externo. Y conocen de que ellos ya entienden el contexto de nuestra empresa, saben a qué nos dedicamos, tal vez el proceso de adaptación a ese nuevo puesto va a ser mucho menor, ¿no? Además que estamos motivando el crecimiento de nuestra gente, hay más motivación en los trabajadores, una competencia sana por crecer, pero eso tiene que estar documentado y la gente tiene que saber qué cosas necesitan para poder escalar dentro de la empresa, ¿no? También el tema de la capacitación, aunque pareciera que en las empresas actualmente la capacitación está resuelta, no es así. Hay muchas empresas donde no se da capacitación o tal vez es la capacitación obligatoria, ¿no? Si trabajamos en una planta, temas de seguridad e higiene 100% están atendidas porque es parte de una normativa, pero temas de desarrollo humano o temas de capacitación técnica no se dan con la misma frecuencia que se necesitan, ¿no? Y aquí sí tenemos que diseñar un plan o un programa de capacitación anual. Y ahorita podemos utilizar muchos métodos diferentes para capacitar. La capacitación presencial probablemente sea complicado por las condiciones en las que vivimos, aunque les puedo decir que nosotros actualmente hemos empezado a tener mucho más demanda de cursos presenciales, obviamente en grupos muy pequeños, en espacios amplios, pero el tema de la capacitación presencial empieza a retomarse con esas nuevas adaptaciones, pero la capacitación virtual, los mismos webinars, contenido que pueden encontrar en línea, hay muchas plataformas donde los trabajadores pueden estarse capacitando o actualizando, pero tiene que ser desde un esfuerzo organizacional. La empresa les tiene que decir cuáles, ¿no? Y medir que la gente lo haga. Porque si dejamos a criterio de los trabajadores, pues entonces cada quien va a hacer lo que mejor les convenga, ¿no? Ahora, en el tema de la jornada de trabajo, aquí, que es otro de los factores más altos en riesgo históricamente, podemos proponerles algunas estrategias. Tenemos algunos clientes, por ejemplo, que han diseñado una política de tiempos de descanso del trabajador. Es decir, si tu trabajador checas tu horario de salida, ¿no? Tienen que pasar al menos 12 horas para que puedas volver a checar tu horario de entrada, ¿no?
¿Eso con qué estamos trabajando? Que tratar de asegurar que el trabajador tenga su tiempo de descanso para que pueda regresar a las operaciones y estemos seguros de que descansó y de que puede estar concentrado y en condiciones óptimas para operar, ¿no? También nos implica tener mucho mayor logística en cuanto a la asignación de turnos, ¿no? Existen también muchas empresas que a lo mejor trabajan 8 horas y dan la opción de trabajar hasta 12, pero esta decisión de si quiero trabajar 12 horas tiene que ser también tomada por el trabajador, ¿no? No puede ser una imposición que muchas veces pasa, y eso, aunque sí, económicamente a los trabajadores les pueda convenir, cuando dejan de tener la libertad para elegir, les aseguro que va a aparecer como un factor de riesgo, ¿no? También hay otras prácticas como hacer algún tipo de evaluaciones mensuales. Si tenemos algún reloj checador, alguna forma de reportes de los horarios de entradas y de salidas, revisar mensualmente cuáles son las áreas que tienen mayores indicadores de salidas fuera del horario, ¿no? Si detectamos que tal vez eso pasó en las áreas de almacén o en el área de mantenimiento, pues entonces podemos hablar con los líderes de estas áreas y evaluar cuál es el estado en el que está pasando, por qué están saliendo tarde en este mes, tuvieron algún proyecto especial, alguna saturación en específico, tienes muchas vacantes, a lo mejor la gente como tuvo alguna asignación nueva y no está capacitada para hacer esa tarea, está teniendo que trabajar más horas. Eso ya nos toca a nosotros acercarnos directamente con los mandos y poderles apoyar a través de esas estrategias, ¿no? Pero todo es a través de la medición. Tenemos que medir para saber cómo mejorar, ¿no? También en el tema de liderazgo, ha sido muy común que el tema de liderazgo salga con altos riesgos. Y aquí principalmente lo que nosotros recomendamos es alinear los estilos de liderazgo, porque cada persona puede tener al tener su personalidad particular, tienen su esencia y su forma de liderar, pero no necesariamente esas formas de liderar son lo que nosotros como empresa queremos. Entonces, una buena práctica es diseñar un perfil de liderazgo. ¿Cómo quiero que mis líderes se comporten, ¿no? ante sus equipos de trabajo? ¿Cómo quiero que actúen entre líderes, entre pares? ¿Cómo se llevan entre ellos? ¿Qué competencias quiero que tengan mis líderes? Competencias laborales, que para eso está Pixum, que es una plataforma de PSW que nos puede ayudar mucho. El definir eso, nosotros podemos hacer evaluar a nuestros mandos para saber qué tan acercados están contra este perfil que yo quiero tener, ¿no? A partir de ahí, crear planes de desarrollo. Entonces, sí, nos vamos a enfocar 100% en desarrollar a nuestros mandos hacia ese perfil ideal de liderazgo. Y aunque probablemente haya personas que nunca van a reducir al 100% las brechas, sí van a estar más orientados sobre lo que a la empresa le conviene. No es lo que al líder le conviene, sino para lo que es importante como organización, ¿no? Y hay muchos modelos. Nosotros tenemos un propio modelo para el desarrollo del liderazgo donde trabajamos en 4 dimensiones. Un líder siempre va a tener 4 roles. El rol psicólogo, que es la parte donde tiene que escuchar a la gente, comunicarse, tener empatía, madurez social, son habilidades más relacionales, que eso siempre lo va a tener un líder. Un rol como gestor o administrador de un sistema, porque tiene que administrar sus recursos, su tiempo, su mismo equipo de trabajo, generar reportes, presentar evidencias, ¿no? Eso siempre lo hace un líder. También el tercer rol, que es la parte técnica. Tiene que ser una persona que entrene a los demás, que enseñe, que transmita su conocimiento, que delegue. Eso siempre lo va a hacer un líder, pero hay que prepararlos para ello. Y la cuarta dimensión es la parte estratégica. Un líder siempre tiene que ver de manera sistémica, no puede perder de vista que su área es tan importante como en las demás áreas de la empresa y que siempre puede haber una mejora continua, ¿no? Entonces, esos pilares se desarrollan en ciertos programas que, bueno, ustedes también pueden implementar en sus empresas. Y el tema de la violencia, al ser uno de los factores que más son observados por la norma, aquí es muy sensible el tema porque son conductas que a veces las hemos normalizado. La gente cree que es normal hablarnos así. Por ejemplo, yo hoy en día les saludo desde Veracruz, Puerto, y aquí es muy común que, digamos, es que así nos llevamos en Veracruz, ¿no? Que a lo mejor somos llevados o que nos hablamos de una forma que a lo mejor parece broma, pero ya puede caer en la parte de ser a veces hasta groseros, ¿no?
Entonces, esas prácticas tienen que ser primero sensibilizadas a la gente, hacer una campaña de sensibilización fuerte donde vean que esas actitudes no son, el hecho de que se hagan no quiere decir que estén bien, ¿no? Y que nuestro centro de trabajo pues no son toleradas. Obviamente condiciones o situaciones de acoso, de violencia física, verbal, incluso hay ciertos, nos ha pasado escucharlo en las validaciones, ciertos mandos que a lo mejor la presión es a través de si no lo haces te voy a correr, si no lo haces te voy a castigar, si no lo haces ya no te voy a dar más horas extra. Esas ya son situaciones donde estamos poniendo en riesgo a nuestra gente y podrían considerarse como violentas, ¿no? Entonces hay que hacer una sensibilización muy fuerte tanto a nivel nuestros trabajadores para que ubiquen qué prácticas ellos mismos provocan y que no son adecuadas, y también con nuestros mandos, para que vean qué situaciones ellos como líderes están generando incluso en sus equipos de trabajo y que puedan estar afectando a la empresa y que eso no es conveniente. Y por último, el reconocimiento al desempeño. Aquí yo les recomiendo principalmente, y aunque pareciera obvio, muchas de las empresas no tienen evaluaciones de desempeño. Y si no medimos, ¿cómo podemos retroalimentar a nuestra gente sobre si están haciendo bien o no su trabajo? Entonces, primero es diseñar una evaluación de desempeño. No se preocupen en qué tan compleja pueda ser. Si no la tenemos, podemos empezar por lo básico, generar un cuestionario y a lo mejor de primera instancia puede ser cualitativo, ¿no? Y cuantitativo, hacer una combinación para que podamos tener también ciertas métricas. Para empezar con un documento simple, después tener que generar la retroalimentación a la gente, volverla, digamos, obligatoria. Y la buena práctica es que se haga cada 6 meses, o sea, si empieza el año, que se haga los 6 meses y después al concluir se les tenga que dar sus resultados. Que la gente escuche cómo va y que también los jefes escuchen cómo se está sintiendo la gente, ¿no? Y la parte del reconocimiento no necesariamente está ligado al tema económico, a dar bonos, que a lo mejor es lo más común. Muchas veces la gente solamente necesita saber que lo está haciendo bien o que puede ser considerado para posiciones de desarrollo porque está haciendo bien su trabajo. Pero para eso necesitamos medir el desempeño y bueno, ahí yo les digo, no se la compliquen demasiado, empecemos con un cuestionario simple. Ahora vamos a entrar con algunos ejemplos de situaciones que les pueden pasar durante la implementación de la norma y cómo es la mejor forma de resolverlo. ¿Qué pasa si un trabajador no quiere participar en la implementación de la norma 35? Lo más común cuando suceden estos casos es porque el trabajador no entiende el por qué lo estamos haciendo. Entonces, lo ideal primero es acercarnos con el trabajador y escucharlo, ¿no? Saber pues, qué te pasa, ¿no? ¿Por qué no quieres participar? ¿A qué tienes temor de algo? O cómo te podemos ayudar, pero primero escucharlo, ¿no? Ahí podemos identificar si es por falta de información, lo ideal es explicarle tanto las obligaciones de la empresa como las obligaciones que él mismo tiene, ¿no? Lo más común es que ahí se resuelva y que con esa información el trabajador acepte participar en la norma. Si no, lo ideal es que podamos entonces, si el trabajador a pesar de esa información no quiere colaborar, que generemos un documento donde ahora sí, con puño y letra, el trabajador confirme que, pues, a pesar de que se le dio toda esa información, decidió no participar en la norma 35, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa si detecto que uno de mis trabajadores es el que está generando factores de riesgo psicosociales, ¿no? ¿Qué puede pasar aquí? Lo ideal es que primero yo notifique a mi área de recursos humanos, si yo soy como jefe el que me estoy dando cuenta, que notifique a recursos humanos de esta situación, porque tal vez ellos ya tienen antecedentes de mi trabajador, ¿no? Si es así, lo ideal es que tratemos de recoger evidencia documental. A veces puede ser complicado, pero sí es posible tener a lo mejor evidencia de chats de WhatsApp, fotografías, porque tal vez nos ha llegado el rumor, pero si no tenemos evidencia, pues es nuestra palabra contra la del trabajador, ¿no? Entonces, lo ideal siempre es tener evidencia documental, de ser posible. Si la tenemos, lo que sigue es acercarnos con el trabajador y que, bueno, a ver, sabemos de esta situación, tenemos esta evidencia, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hacer para ayudarte? Porque esto no está permitido en la empresa y necesitamos que cambie esa actitud, ¿no? Si no tenemos la evidencia, lo ideal es entonces ir acompañados de recursos humanos
para que, bueno, podamos hacer este abordaje con ellos, ¿no? Lo mismo, ¿qué está pasando? Nos ha llegado esta información y queremos que esta situación, pues, nos la aclares y que si es verdad, no se vuelva a repetir. Normalmente, cuando un trabajador está generando riesgos psicosociales, y aquí puede ser más en temas de relaciones con compañeros, lo ideal es que evaluemos con la guía 1, porque tal vez hubo alguna situación que detonó ese comportamiento negativo, o tal vez es una persona que ya trae antecedentes de que es un mal trabajador, ¿no? Aplicar la guía 1 para saber si hay una situación de algún evento traumático que detonó ese comportamiento, y si es así, bueno, pues darle el apoyo si así lo requieren y ustedes lo ven viable porque es un buen trabajador. Si es una persona que ya trae antecedentes negativos, lo ideal es que, bueno, tratemos de buscar terminar la relación laboral en buenos términos, pero es una persona que no va a haber, digamos, marcha atrás, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si detecto que uno de mis trabajadores tiene afectaciones, digamos, por algún evento traumático severo, pero no fue un evento que pasó en el trabajo? Y esto es muy común en la situación de pandemia, ¿no? Gente que probablemente o estuvo enferma por COVID, yo les platicaba de ese ejemplo hace un rato, o que a lo mejor le falleció un familiar muy cercano por temas de COVID, o que el mismo aislamiento, ¿no? Estar trabajando en casa, el home office les ha afectado. Eso, digamos, no es culpa de la empresa, pero si ustedes consideran que es un trabajador que vale la pena, pueden entonces apoyarlos para que puedan entonces implementar alguna medida para mejorarlo. Entonces, aquí lo que sí vale la pena que sepan es que esto no es obligado por norma. O sea, que esto no, ustedes no tienen obligaciones de hacerlo, pero si lo consideran necesario, tienen que, pues a lo mejor brindarle algún apoyo psicológico al trabajador. Si es un trabajador que vale la pena brindarles apoyo y la empresa está en condiciones, hay que hacerlo, ¿no? Primero, notificarle a recursos humanos, porque tal vez ellos ya tengan antecedentes de la situación. Hay que acercarnos con el trabajador, escucharlo sobre qué está pasando, cómo se siente y de qué manera la empresa puede brindarle el apoyo psicológico que necesita. Para temas de tener evidencia documental, hay que aplicarle la guía de referencia 1 y lo ideal ya sea es darle el permiso o la apertura para que pueda atenderse en el Seguro Social, aunque sabemos que esto lleva mucho tiempo, o canalizarlo con algún proveedor que ustedes tengan en temas de apoyo psicológico, pues para que pueda salir adelante. Les decía, esto no es obligatorio si el caso no es por motivos de trabajo, pero es una buena práctica y es incluso un tema de calidad humana, ¿no? Poderlos atender. Ahora, ¿qué pasa si un trabajador reporta o quiere reportar algún riesgo con instituciones ajenas a la empresa, ¿no? Normalmente cuando es una persona, el que pueda querer hacerlo, puede ser porque no ha sido escuchado. Y aquí les repito, la gente tiene mucha necesidad de ser escuchada. Entonces, lo ideal es acercarnos con ellos. A lo mejor hacemos el mismo abordaje que en los casos pasados, es saber, vamos a escucharte, qué necesitas, ¿no? Qué es cuál es la situación que estás pasando. La empresa está en toda la apertura de poderte apoyar y abrir ese vínculo con el trabajador. Si el trabajador no tiene confianza con el jefe, que entonces sea recursos humanos quien se acerque con él para poderlo escuchar. Algo que es muy importante es no prometer cosas que no vamos a cumplir. Primero es escucharlos, tomar como nota de lo que nos están pidiendo y que sepan que, bueno, la empresa va a analizar la situación y que se van a tomar cartas en el asunto y que realmente sucedan, ¿no? Probablemente con eso se solucione el tema. Cuando es un grupo de personas las que están queriendo hacer eso, sobre todo en temas, cuando hay sindicatos es muy común, lo ideal siempre es, y va a pasar, en todos los grupos debe de haber uno o dos que son los líderes del grupo. Y estos líderes están soportados por otros compañeros que a lo mejor tienen mucha influencia y que con ellos hay que, digamos, la estrategia es buscar acercarnos a estos segundos en el grupo para mostrarles la parte de la empresa, ¿no? Hacerlos parte de nosotros y no de estos líderes que a lo mejor no siempre quieren lo mejor para el trabajador, sino más para ellos. En la medida de que tratemos de neutralizar a estos liderazgos que puedan estar alborotando a nuestro personal, sí, obviamente hay que escuchar. O sea, aquí la gente lo que nos está diciendo es que no confía ni en los mecanismos de denuncia y que tal vez ya intentó hablar con algún jefe o
con alguna persona y no hubo respuesta. Entonces, para eso es que vamos a tener contacto con ellos, escucharlos, no comprometer nada en ese momento porque tenemos que analizar la situación de manera completa, ¿no? Pero sí que sepan que si tienen alguna inconformidad es con el área de recursos humanos o con el jefe inmediato con el que tienen que reportarlo. No hay necesidad de escalarlo a otras instituciones o en redes sociales porque eso no aporta en nada y al contrario desestima, ¿no? Pues que la intención que ellos tienen es positiva, ¿no? Y aquí sí lo importante sería que en esos casos evaluemos qué tan confiables están siendo nuestros mecanismos de denuncia. Porque si la gente no los utilizó, yo les decía, no necesariamente porque no tengamos denuncias, quiere decir que estemos todos bien, ¿no? Probablemente la gente no confía en esos mecanismos. Ahora, ¿cuáles son los errores más comunes que nosotros hemos encontrado en la implementación de la norma 35? Y uno de ellos es considerar que los problemas personales de los trabajadores son un evento traumático severo. Como les platicaba hace un momento, si bien es cierto que pueden ser una situación de riesgo, la empresa no está obligada a atenderlos, pero pues hay condiciones donde yo creo que también por pues apoyo emocional, por sí, calidad humana, o sea, podemos hacerlo, ¿no? Y si la empresa está en condiciones de hacerlo, pues se puede brindar ese apoyo, aunque no esté obligada a hacerlo. Pero si ya lo hicimos, lo ideal es documentarlo para que por cualquier situación nosotros tengamos evidencia de que se llevó a cabo, ¿no? También aplicar las guías de referencia 1, 2 y 3 sin comunicar previamente. Para las personas que contestaron que estaban en la etapa de comunicación de la política, yo les recomiendo que aprovechen ahí para anticipar que, bueno, van a venir encuestas, que sepan cómo van a, no el cómo van a contestar, pero cómo son las preguntas, cuál va a ser la mecánica para aplicar los cuestionarios. Cuando la gente no recibe comunicación previa, en todos los casos que nosotros hemos conocido, los resultados no son los que la empresa esperaba. O porque el trabajador no entendió bien la pregunta, o porque la gente pensó que era con motivo de lo que les pasa en casa o en otros trabajos, porque no hubo un contexto sobre lo que era la norma 035. Entonces, si queremos que la gente pues comprenda mejor los cuestionarios, es indispensable que primero se comunique. Copiar la política de prevención de riesgos psicosociales sin adecuarla a los alcances de la empresa. Es común que tal cual copiemos y peguemos la política que viene en la misma norma, pero yo les decía, es ambiciosa, entonces hay que también ser cuidadosos en que lo que ahí se ponga es lo que nosotros tenemos que cumplir y a la Secretaría del Trabajo le vamos a tener que rendir cuentas sobre esa política que pusimos. Entonces, si hay algunas empresas que todavía están en esa etapa de definición, pues hay que ser muy cuidadosos. Es mejor hacer un documento propio que realmente nos represente a que tengamos un documento que es muy ambicioso y que después no vamos a tener forma de cumplirlo, ¿no? Y también considerar que la implementación de la norma ya terminó el 23 de octubre de este año. Pues terminaron los primeros 9 requisitos, pero a partir de ahí es un proceso de mejora continua permanente, porque incluso ustedes lo sabrán, la guía 2 y la guía 3 tenemos al menos cada 2 años que volverla a aplicar. Eso ya va a ser permanente. Y la guía 1, pues se tiene que aplicar cada que exista un evento traumático en el centro de trabajo. Y todos los demás requisitos, por ejemplo, las estrategias que vienen de los planes de acción, pues hay que llevarlas a cabo siempre, ¿no? En tanto volvamos a aplicar un nuevo cuestionario y tengamos nuevos resultados, ¿no? Pero esto es apenas el comienzo. Confundir los factores psicosociales con trastornos o padecimientos mentales. Y eso fue algo que pasó mucho al inicio, que decían, bueno, es que con esta norma se van a identificar a los trabajadores que tengan algún tipo de... En muy pocos casos sucede. Yo les podría decir que de las personas que hemos evaluado, que hoy en día deben ser más de 10,000 personas, prácticamente 3 de ellas, recuerdo que sí se identificó que tenían un padecimiento, pero era un padecimiento mental que la empresa ya lo conocía, que lo comentaron los trabajadores antes de ingresar al centro de trabajo, antes de ser contratados. Entonces, realmente no es esa la finalidad, ¿no? Sino lo que ya decíamos,
controlar estos factores de riesgo psicosociales para que no lleguen a situaciones de tal magnitud, ¿se acuerdan la pirámide que vimos al inicio? Donde ya el trabajador esté, digamos, fuera de un estado óptimo o de un estado saludable, ¿no? Ahora, no validar de manera cualitativa los resultados de las guías de referencia también es un error, porque yo les decía, bueno, la gráfica nos dice dónde están los riesgos, pero no nos dice por qué. Y el no tener esa claridad del por qué ni cómo se está presentando, tanto va a ser complicado comunicar resultados para las personas que están en esa etapa, como va a ser complicado para poder establecer las medidas de prevención. Entonces, es muy importante validar también el realizar la implementación de la norma solo para cumplir con los requerimientos de la Secretaría. De alguna forma sería sencillo hacerlo porque el 70% lo vas a mostrar a nivel documentos, ¿no? Pero esa no es la esencia de la norma 35. O sea, la norma 35 lo que busca es prevenir estos factores de riesgo y que si en ocasiones existen y no hay manera de eliminarlos, al menos existan medidas para controlarlos y que no afecten de una forma grave a los trabajadores. Si solo lo hacemos por cumplir, pues va a ser, ahí sí les puedo decir que es un gasto, que es como el punto siguiente, o sea, ahí sí lo puedo considerar un gasto, porque además es muy probable que no logremos cumplir el 100% y que tengamos algún tipo de multas. Sin embargo, si nosotros lo hacemos con este propósito principal de mejorar nuestro centro de trabajo, para nada sería un gasto y es toda una inversión, porque además los impuestos, vale mucho la pena. Ahora, ¿cómo está el tema de las inspecciones y las multas? Aquí rápidamente, ¿cómo vienen? Este año, por lo que nosotros sabemos y hemos estado investigando, prácticamente las inspecciones iniciaron a través de la Comisión de Seguridad de Higiene. Ustedes recordarán, la Comisión de Seguridad de Higiene regula la norma 030. Entonces, para quienes están en la etapa del diagnóstico y para los que no también, tienen que, una vez que tengan los resultados, tienen que compartirles una copia de los resultados a la Comisión de Seguridad y Higiene, porque ellos lo van a integrar dentro de su diagnóstico, que es más amplio. Entonces, ahorita las inspecciones han iniciado por esa vía, pero lo siguiente es que pueden llegar tal vez el próximo año, donde directamente lleguen a evaluar, la misma norma 035. Denme un segundito, me dicen que se escucha un poquito mal mi audio, nada más voy a apagar un momento mi cámara. Y listo, creo que ahí ya me escuchan mejor, ¿verdad? Sí, Diana, te escuchas mejor. Perfecto, gracias, Brenda. Decíamos, ¿cómo empiezan las inspecciones? Lo ideal, o bueno, no es lo ideal, sino la forma en que el trabajo opera es o te mandan un citatorio donde te dicen vamos a visitarte tal vez en 3, 4 días, ¿no? Te dan un periodo corto de tiempo, pero te avisan. Llega el inspector de la Secretaría del Trabajo, se realizan las entrevistas, que les decía, pueden ser al 30% de la norma se evalúa así. ¿Qué le pueden preguntar a la gente? Si conocen la política de prevención de riesgos psicosociales, si participaron en las encuestas y si conocen qué medidas está tomando la empresa para prevenir los riesgos psicosociales. Eso es lo que les podrían preguntar. Entonces, puede ser que hagan entrevistas y que revisen todos los documentos que tenemos de evidencia. Si estos registros cumplen y estamos al 100% en cumplimiento, se cierra el caso y nosotros estamos, digamos, ya cerrada con esta inspección de la Secretaría del Trabajo. Puede ser también que nosotros no mostremos evidencia suficiente y que entonces nos den un periodo para cumplir con estos temas que quedaron pendientes, ¿no? Este tiempo se determina con el inspector de la Secretaría del Trabajo y ellos vendrán en una segunda ocasión a hacernos la visita. Si nosotros no podemos cumplir todos los requerimientos para esa fecha, entonces sí viene un tema de multas, que ahorita les voy a decir cómo van a estar. Pero que aquí sí tenemos que tener mucho cuidado porque pues no son multas menores, ¿no? Otro escenario es que puedan llegar de manera, una visita extraordinaria, llegan sin aviso. Normalmente sucede esta situación cuando a lo mejor hubo algún evento traumático severo, o sea, algún accidente laboral grave, a lo mejor alguien que falleció. Eso nos pasó con algunos clientes donde desafortunadamente tenían trabajadores que por
pues, por algún tipo de operación insegura, fallecieron. Entonces llega a la Secretaría del Trabajo y hacen todo el proceso de la inspección y bueno, de ahí el procedimiento es el mismo, cumplir y no pasa nada. Si no se muestra evidencia suficiente, entonces vendrá una segunda visita y ahí podríamos caer en el tema de multas. Ahora, estas multas, ¿cómo son? Y aquí están las cantidades para que pongamos mucha atención todos, donde pueden ser multas las más bajas, desde 21,720 pesos o hasta 434,400 pesos. O sea, no son multas menores. Una parte negativa de la norma es que no hay como tal un tabulador. O sea, yo les podría decir, si fallas en la política, te va a costar 100,000 pesos. O si fallas en el diagnóstico, te va a costar los 434,000 pesos. Eso no lo sabemos. No existe ese tabulador. Eso queda a criterio del inspector de la Secretaría del Trabajo, por lo cual, pues sí, tenemos que estar como muy atentos para que no tengamos ese tipo de dudas sobre cómo va a estar el tema de las multas, ¿no? Y bueno, creo que aquí Brenda nos va a platicar un poquito sobre Analytics para que conozcan la herramienta y bueno, ustedes vean cómo se pueden apoyar de esta plataforma que es muy buena. Gracias, Diana. Les voy a compartir aquí mi pantalla. Y bueno, como comenta Diana, es bien importante tener como reportería importante que nos permita hacer nuestro programa de intervención. Y para eso les voy a presentar algunos de los reportes que nos genera la plataforma Analytics, que es con la que trabajamos, pues para hacer todos los procesos de consultoría con nuestros clientes y demás. Miren, hay 3 guías de referencia, como comentó Diana, la guía referencia 1, que va en referencia a los acontecimientos traumáticos severos, que es este que les estoy proyectando en pantalla. Es una encuesta de tipo no anónima, por lo tanto sí tenemos que saber, tenemos que tener, digamos, como una evidencia por cada uno de los colaboradores que fueron encuestados, de tal manera que este es uno de los reportes que vamos a generar. Es decir, por acá viene la ficha de información del trabajador, que en este caso es Luis Quintanilla, la fecha de aplicación de las encuestas, y lo interesante, bueno, pues es que tengamos ya una evidencia si la persona requiere o no requiere ser canalizada. Como sabemos, hay personas que viven algún suceso dentro del trabajo que le puede ocasionar algún tema de ansiedad y demás, entonces hay que validar en qué nivel se encuentra la persona. Eso lo haría un psicólogo clínico, un psiquiatra, alguien especialista en la salud, y por eso es importante saber el nivel de afectación que pueda tener la persona y bueno, pues que se le dé el tratamiento adecuado. Entonces, ¿qué tipo de preguntas tiene esta encuesta? Yo creo que ya muchos de ustedes la conocen o la han aplicado. Si la persona a lo mejor tiene dificultad como para concentrarse o a lo mejor para dormir, etcétera, bueno, pues aquí la persona pone las respuestas de sí o no y ya con base en eso, en automático el sistema Analytics nos va a decir si la persona requiere o no requiere ser canalizado. Que esto la verdad vaya, sí es sencillo hacerlo quizá manual. El tema es que si tenemos muchas encuestas que aplicar, hacer como esta validación manual, pues nos va a llevar un poquito o un bastantito tiempo hacerlo. Quienes lo hayan hecho manual, pues podrán darme la razón en ese tema. Ahora, voy con la encuesta de factores de riesgo psicosocial, que como saben, o es la guía 2 o es la guía 3. La guía 2 pues va para aquellas empresas que tienen menos de 50 trabajadores, como dijo Diana, y las que tienen más de 51, pues bueno, sería la guía referencia 3, ya sea a toda la población o, como bien comenta Diana, a una muestra determinada, pues por el tema de la pandemia hacerlo mucho más sencillo. Entonces, aquí tengo otro caso, por ejemplo, Manuel Urrutia contestó la encuesta de factores de riesgo psicosocial y entorno organizacional, en este caso es la encuesta número 3, viene su ficha de datos, y esto es bien importante tenerlo por acá, lo que es la fecha de aplicación de la encuesta, y de este lado viene en qué nivel de riesgo se encuentra esta persona. En este caso es un nivel de riesgo medio, ¿sí? Y aquí viene la calificación de cada uno de los dominios y la calificación de cada una de las categorías. Igual, como les comento, esto es muy sencillo hacerlo, son literalmente sumas. El tema es esto, o sea, si tenemos muchas encuestas que aplicar, hacer una revisión manual, pues nos puede llevar un poquito más de tiempo y ahorita que ya estamos literalmente sobre tiempo, quienes todavía no han aplicado las encuestas,
tener un sistema que les ayude y que les facilite tener el resultado más inmediato, pues sería mucho mejor. Y por acá vienen los criterios para la toma de acciones, que esto es lo que da la Secretaría del Trabajo. Y bueno, pues básicamente esta es la evidencia, que es parte de lo que comenta Diana, bien importante tener, pues de las encuestas que aplicamos. Ahora bien, este es un informe general que se tiene que anexar a la carpeta de evidencias. Más adelante Diana nos va a platicar, pues bueno, ya una vez que se hace todo esto, cómo es el tema de las validaciones, los planes de acción y de qué manera les podemos apoyar nosotros. Parte de la carpeta, bueno, pues se tiene, es documental, como les platicó, el 70% de la evidencia tiene que ser documental y este es el informe general que el sistema genera por cada uno de los centros de trabajo o sucursales que tengamos en la organización. Entonces, ¿qué es lo que debe contener tu informe? Independientemente si trabajas o no trabajas con nosotros, tu reporte tiene que contener la descripción del centro de trabajo, como se los estoy mostrando al lado izquierdo, la fecha de aplicación de las encuestas y la descripción lo que tiene que contener es el nombre de la empresa, la razón social, las principales actividades, el objetivo de la empresa, quién es el responsable del diagnóstico y de hacer posible la cédula profesional, porque esos son los datos importantes y que de hecho lo pueden em, investigar y leer en la norma oficial, ¿sí? En el diario oficial de la Federación. Ahí viene cómo debe ser tu informe. Ahora, lo que hacemos como para facilitar leer la información de una manera mucho más sencilla es por medio de gráficos, ¿sí? Como saben, la norma no es como un clima laboral donde yo puedo ver una calificación y listo. No, acá básicamente son frecuencias, o sea, es determinar cuántas personas se encuentran en muy alto riesgo, en alto riesgo, medio riesgo, bajo y nulo riesgo. Como bien mencionaba Diana, hay que hacer un programa de intervención a partir de un medio riesgo como hacia arriba, medio, alto y muy alto riesgo. En este ejemplo es un reporte bien chiquito, ¿verdad? Donde vemos nada más 25 personas que encuestamos y vemos que 5 personas están en medio riesgo, 2 personas en alto y muy alto. Si esto lo escalamos y es un centro de trabajo de, no sé, 2,000 colaboradores, bueno, pues esto nos va a dar mucha luz de cómo está ese centro de trabajo y qué acciones vamos a implementar. Por ejemplo, de este lado, voy a saltarme un poquito esto que es la interpretación, me voy a ir a esta gráfica que me parece que ya la habíamos presentado hace un momentito, pero les explico. En este caso es la guía de referencia número 2, donde podemos analizar o ver muy rápidamente cuál es la categoría que requiere mayor atención, que en este caso es el tema de factores propios de la actividad y el tema de ambiente de trabajo. Quizás son los que son un poquito más puntuales. ¿Por qué? Porque en el ambiente de trabajo veo 5 personas en muy alto riesgo, 2 en alto y 3 en medio. Sí, en factores propios de la actividad que tiene que ver con las cargas de trabajo, las jornadas laborales, pues aquí ya estamos viendo más personas de un medio riesgo hacia arriba. Sí, quizá los temas que salen un poco mejor en este ejemplo es el tema liderazgo, sin embargo, todavía vemos por ahí 4 personas que están ya encaminadas a tener mayor riesgo, ¿sí? Y después lo vamos a ver incluso por dominio. Como saben, quienes conocen las encuestas podrán recordar que funciona así. Quienes no conocen las encuestas, les platico, son 4 categorías o 5 categorías según sea el caso de la guía de referencia que estemos aplicando. Y cada categoría tiene como, yo le digo, subtemas que se llaman dominios. Por ejemplo, organización del tiempo de trabajo tiene 2 dominios, que es las jornadas de trabajo y la interferencia relación trabajo-familia. ¿Sí? Por ejemplo, liderazgo tiene 3, que son estas 3 barritas que están en la parte final, y hay una persona que sufre violencia. Entonces, esto nos va a ir dando como les digo, esta luz de saber qué áreas o qué categorías o dominios tenemos que atender con mayor énfasis para hacer nuestro programa de intervención. Y también lo vamos a poder visualizar por departamento y esto ya nos permite ver qué departamento tiene mayor riesgo, qué departamentos no tienen tanto y así poder hacer planes ya sea a nivel grupal, a nivel organizacional o a nivel individual. Este informe, como les digo, es el que generamos en Analytics para anexar a la carpeta de evidencias y que sirva como un punto más para el cumplimiento. Ahora, los resultados los generamos en un Power BI. Quienes tienen Power BI van a saber que es una herramienta muy accesible y que permite hacer filtros dinámicos y demás. Quienes no tienen Power BI, les platico, es una plataforma que tiene Microsoft, que básicamente son dashboards, son
gráficos y que nos permiten cruzar información o filtrar y es como muy accesible. Entonces, estos resultados se presenta en Power BI, donde, por ejemplo, aquí estoy mostrando la guía de acontecimientos traumáticos severos. De las 20 personas encuestadas, 3 requieren atención y aquí rápidamente y visualmente puedo identificar que 2 están en producción, 1 en calidad e incluso si quiero saber quiénes son, filtro a los que sí requieren una atención y en la parte de abajo vamos a ver quiénes son las personas. Sale que en este caso es Patricia de calidad y Arturo y Luis son del área de producción. Este mismo Power BI lo vamos a ver también con la encuesta de factores de riesgo psicosocial, que es mucho más accesible. Y en esta gráfica de PI voy a ver distribuidas todas las personas que encuestamos y en qué nivel de riesgo se encuentran. En esta tablita yo puedo ver quiénes son y en qué departamento están. Por ejemplo, aquí quiero ver los que están en medio riesgo, doy clic por acá en este medio riesgo y veo que son Darío, Eduardo, Ernesto, Roberto y Yolanda y que están en estos departamentos. Entonces, ese tipo de filtros nos permiten hacer, como les digo, un programa mucho más acorde a los resultados que sacó cada uno de los centros de trabajo, que de hecho la Secretaría nos pide que sea por cada centro, pues para que cada uno tenga su propio programa de intervención. No es la misma cultura, a lo mejor que tenemos, como comentaba Diana, a lo mejor en Veracruz, que a lo mejor acá en el norte del país, que estamos en Nuevo León, en PSW, a lo mejor son diferentes culturas y por eso es importante verlo como entes aislados, cada uno de los centros de trabajo y hacer un programa para cada uno de ellos. Y bueno, y también analizar a lo mejor qué acciones podemos implementar a nivel organizacional y para eso nos va a servir este tipo de reportes. Por ejemplo, un tema bien importante y que la norma le da un énfasis muy puntual es el tema de la violencia. Por ejemplo, aquí hay una persona que sufre violencia, incluso podemos decir que 2. Si yo filtro este 1, puedo ver que en este caso es Luis y está en el área de producción. Aquí es donde entra lo que comentaba Diana de las validaciones de riesgo. O sea, este tipo de reportes te dice cómo están los resultados, pero las entrevistas de validación te permiten focalizar y ya uno a uno profundizar en qué aspectos detecta la persona que la empresa, o en qué aspectos hay mayor riesgo dentro de la organización. Entonces, ese tipo de reportes, les digo, puede filtrar un poquito más. Podemos hacer más filtros. Esto básicamente es dinámico. Yo puedo seguir filtrando y demás. ¿Qué más tiene la plataforma Analytics? Pues bueno, esta plataforma lo que nos permite es hacer las encuestas, ya sea en línea, ¿verdad? O a lo mejor la podemos aplicar desde un celular o aplicarlas en una tablet o aplicarlas por correo electrónico o bien sea el caso a lo mejor a papel y luego pasarlas al sistema. Bueno, esta es la plataforma de Analytics y yo puedo ir documentando y viendo el avance de las encuestas, viendo quién ya contestó, quién no ha contestado, incluso pues mandar recordatorios para las encuestas. Y bueno, por último, Analytics tiene un buzón virtual que como bien decía Diana al principio, es importante un mecanismo de denuncias, sugerencias, quejas, que la norma de hecho lo pide como un punto importante para el cumplimiento de esta norma. Y bueno, hoy en día que hay muchas empresas que trabajan a distancia o que están en home office, pues no vamos a la empresa a depositar al buzón físico una denuncia o una queja. Entonces, este tipo de buzón virtuales o también si ustedes tienen líneas telefónicas funcionan muy bien para hoy en este contexto de la pandemia. Y bueno, Analytics tiene esta plataforma que permite colocar por acá mis datos, es opcional, colocar el departamento en el que estoy, el cual también es opcional. Por aquí pongo a lo mejor mi denuncia y a lo mejor yo quiero denunciar a mi jefe, el cual nos habla con palabras, no sé, o a lo mejor ejerce violencia, o a lo mejor quiero denunciar a un compañero, o simplemente quiero dar alguna sugerencia de mejora para la empresa, enviamos, y esto puede ser anónimo o no, todo se va documentando en la misma plataforma y es un mecanismo más para el tema de las quejas, sugerencias y demás. Entonces, bueno, pues básicamente esa es la plataforma. Voy a regresar acá con Diana para que ya cerremos el tema de ver cómo les podemos apoyar en el tema de las validaciones y planes de acción. Sí, muchas gracias, Brenda. Les comparto rapidísimo la presentación. Ay, no, esta no es. Listo. Ahí ya la ven, ¿verdad? Sí. Perfecto.
Perfecto. Bueno, como decía Brenda hace un momento, ¿qué pasa con las validaciones? Porque con estos reportes que son buenísimos que hace Analytics, sobre todo esta forma de mostrarlos en Power BI, es muy, muy ágil y nos permite ver dónde tenemos que validar, ¿no? Pero ¿cómo hacemos esa validación? Lo primero es teniendo los resultados de la guía de referencia 2 o 3, que pueden ser estos que mostró Brenda, o si ustedes tienen ya unos propios que han trabajado, esos resultados en este momento nos están diciendo el qué está pasando en nuestro centro de trabajo. La validación, que es estas series de estas entrevistas, se selecciona una muestra al azar. Obviamente nuestro criterio es elegir principalmente a los que tienen más altos riesgos, ¿no? Como mencionó ahorita Brenda, decía el caso de esta persona, de Luis, que tiene violencia, sería uno de los primeros que trataríamos de entrevistar para identificar el por qué Luis está viendo ese riesgo. ¿Qué situación le pasó a Luis que él considera que vivió muy alto riesgo en tema de violencia, que no es cualquier cosa, ¿no? Ahí podemos identificar desde cuándo está sucediendo la situación, cómo es que se presenta, si tiene alguna frecuencia, si es con una persona en particular, e incluso qué propone Luis para mejorar la situación, ¿no? Que esta información nos lleva al siguiente paso, el plan de acción. Si nosotros, además de las buenas prácticas que hoy ya platicamos y conociendo bien nuestro centro de trabajo y ahora conociendo la opinión del trabajador, podemos establecer una mejor estrategia, eso nos va a llevar al cómo vamos a resolver la situación o ese factor de riesgo que está en este momento en nuestra empresa, en nuestro centro de trabajo. Entonces, ahí con eso cerramos, digamos, el círculo, ¿no? Ya tenemos toda la información sobre qué está pasando en nuestra empresa, el por qué se está presentando, y en mi plan de acción voy a determinar finalmente el cómo lo voy a mejorar, ya con una estrategia mucho más aterrizada y que sea pues 100% aplicable a nuestro centro de trabajo. Y bueno, para cerrar el webinar el día de hoy, queríamos compartirles este modelo de los 8 pasos que nosotros hemos diseñado para implementar la norma 35. Que sepan que, bueno, nosotros les podemos apoyar en cualquiera de ellos. La forma es aplicar, digamos, los 8 pasos de manera completa, o pueden ser también en algunas de estas. Muchas empresas ahora han llegado ya, bueno, ya tenemos los resultados, pero ayúdame a validar, porque si yo le pregunto a mi trabajador, pues no tienen la misma confianza para contarnos todo. Y pues digo, también nosotros tenemos la experiencia de ya haberlo hecho con más de 50 empresas este proceso. Entonces, sí ayuda mucho que un tercero a lo mejor sea quien aborde a la gente desde este punto de vista y que ellos tengan pues la apertura para confiarnos cierta información, y también nosotros poderles proponer estrategias que sean muy adaptadas a la situación real de su empresa. Entonces, aquí les ponemos esta diapositiva para que vean cuáles son las etapas, que ya las platiqué hace un momento, pero que, bueno, sepan que tanto Brenda, que representa PCW, como mi caso, Diana, que representa Punto Central, podemos apoyarles en la implementación de estas etapas, y que, bueno, pues quedamos a la orden para cualquier duda, comentario, y ahora sí abrimos el micrófono para que Ricardo nos comparta si tienen alguna duda y poderles apoyar. ¿Qué tal a todos? Pues bueno, por el momento no hay dudas. Invitamos a todos a que por ahí nos dejen sus dudas aquí en el chat. E igual agradecemos muchísimo el tiempo que nos estuvieron brindando para este webinar. Para todas las personas que están ahorita en la presentación, pues bueno, vamos a compartirles por ahí una encuesta, la cual pedimos de su apoyo en contestarla. Y bueno, la sorpresa que les habíamos platicado es, tenemos 3 tarjetas de Amazon con un valor de 500 pesos cada una, que se van a rifar entre las personas que contesten esta encuesta. Entonces, pues por ahí, si nos gustan apoyar con esa parte, pues tendrán ahí oportunidad de ganar esa tarjeta. También, pues bueno, invitarlos y extender la invitación a que, por favor, si tienen alguna duda, comentario, algún tema que quieran revisar sobre la norma 035, pues bueno, ahorita es el momento. Y si no, pues bueno, nuevamente agradecerles a todos ustedes por el tiempo que nos están brindando de su agenda. También pues agradecerles ahí la asistencia a este webinar, y también pues desearles que se encuentren de lo mejor. Por ahí tenemos una pregunta de Janet. Brenda, yo ya tengo el sistema de Analytics, me perdí cuando entraste a ver las gráficas en Power BI. ¿En qué menú lo hiciste?
Gracias, Janet. Estas son plantillas que nosotros les compartimos. Si quieres, déjame tus datos, por favor, aquí en el chat y te busco. Estas plantillas lo que hacemos es, se descarga una sábana de datos de Analytics, luego esa plantilla, digamos que se coloca en Power BI y se grafica. Pero te digo, déjame tus datos y yo te apoyo a hacerlo. Súper bien. Pues bueno, no sé si alguien más tenga por ahí alguna pregunta o duda que quiera revisar. Si no hay, pues bueno, creo que procederemos a cerrar el webinar, agradecerles su asistencia. Sí, la presentación se está grabando. Una vez por ahí obtengamos la grabación terminada, se les vamos a hacer llegar por correo. Por favor, si por ahí te encuentras Mago y Mari, me podían compartir su nombre completo, ya que para poderlas agregar aquí a la asistencia. Y pues bueno, digo, si alguien más tiene alguna duda, por aquí estamos para atenderlos. Mira, Carlos nos comenta que él cuenta también con Analytics, que cómo se pueden cargar las encuestas. Carlos, bueno, si tú ya tienes el sistema, no sé si ya tengas la versión actualizada donde viene la norma 035. Igual si quieres, déjame tus datos y te buscamos para explicarte cómo hacerlo. Sí, Analytics también te permite hacer un seguimiento a los planes de acción, que es un reporte que incluso se puede imprimir y anexarlo a la carpeta de evidencia, sí, sí es posible. Entonces, déjame tus datos, Carlos, y te contactamos para ayudarte. Súper. Bueno, pues nuevamente muchas gracias a todos. Gracias Brenda, gracias Diana, gracias por su tiempo también y por la explicación que nos dieron. Así que pues bueno, este sería el final del webinar. Queremos agradecer nuevamente su asistencia, desearles una feliz Navidad, un feliz año nuevo y pues bueno, nos estaremos viendo el próximo año. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, que pasen Gracias. felices fiestas, gracias por acompañarnos. Buen día, hasta luego.